Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a la prédica correspondiente al 12 de julio de 2020, continuando con nuestro estudio de Mateo en el capítulo 24, los versículos 29 al 31, y vamos a dar lectura en principio con la Nueva Traducción Viviente. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Dónde está nuestro Señor dando estas palabras? En el Monte de los Olivos. Y este discurso es llamado así, el discurso del Monte de los Olivos. Está apartado con sus discípulos, y el contexto es que estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Es el día martes. Todo este día ha estado discutiendo con los escribas y fariseos, y al salir del templo, que es al principio del capítulo 24, sus discípulos le van a preguntar: Señor, ¿ves estos edificios? ¿No te maravillan? A lo que Él les va a contestar enfáticamente: que ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por cierto que esta es una profecía que tendrá cumplimiento 40 años después, cuando el general Tito sitie la ciudad y posteriormente la destruya totalmente. Tito va a tratar de conservar el templo, va a tratar de rescatar el templo, pero al ver que esto es imposible, entonces va a ordenar a las legiones romanas que destruyan totalmente la ciudad. El historiador Josefo va a narrar que una vez que terminó el sitio y la destrucción romana, era muy difícil poder imaginar que en esa ciudad que esa ciudad pudiera haber sido habitada. Entonces la devastación es total, cumpliéndose la profecía en el año 70 después de Cristo. Ahora, este templo es la remodelación de Herodes, que es su obra más importante. Es el cuarto templo, y es interesante saber cómo fue la evolución del templo de nuestro Señor, ¿no? El templo inicia, como todos sabemos, con una descripción en Éxodo 25 del 8 al 9, y esta descripción nos narra que el templo de Dios eran unas tiendas, unas lonas donde se encontraba el arca del pacto de Dios. Posteriormente, David da instrucciones a su hijo Salomón, al final de la vida de David, para que se construya un templo majestuoso, con muchísimo oro del tesoro de David, del tesoro del reino, y del dinero y de los metales preciosos que el mismo pueblo aporta para la construcción del templo. Y esto va a narrarse en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, del 9 al 21. Posteriormente, pues el pueblo será llevado a Babilonia, y al regreso del exilio, Zorobabel, su dirigente, va a ser el responsable de la reconstrucción de este templo, lo cual pues nuevamente es un milagro, es una demostración del poder, del control de Dios, porque seguramente el pueblo pensó que sería imposible después del exilio volver a tener un templo. Pero es en el libro del profeta Ageo donde Dios instruye a Ageo a ir
y pedir a Zorobabel y al pueblo que dejaran de ocuparse de sus propias cosas y pensaran en la casa de Dios. Este va a ser el tercer templo. Y el cuarto templo va a ser esta obra grandiosa que desarrolle Herodes el Grande, ¿no? Y este es el templo que están viendo los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Es un templo majestuoso, no es solamente un edificio, es un conjunto de edificios con varios claustros alrededor, con varios patios, desde el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los israelitas y posteriormente en el interior el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. El frente del templo, como pueden observar en la recreación que estamos presentando, tenía láminas de oro, láminas gruesas de oro que al inicio del día reflejaban la luz del sol, y esto hacía que esta fuera una visión espectacular del templo. Fue la obra magna del rey Herodes y en este momento es donde los discípulos están maravillando, ¿no? Cuando Cristo les dice que no va a quedar piedra sobre piedra, para ellos va a ser de un enorme impacto. Ellos van a decir, ¿cómo toda esta grandeza puede ser destruida? ¿Cómo si es el lugar de Dios? ¿Cómo Dios va a permitir que esto sea destruido? Ahora, Dios tiene el control de todo y Dios tiene siempre un mejor plan, un mejor destino, una mejor versión de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pero en este momento para los discípulos pues es un enorme shock, ¿no? Ahora, la pregunta importante, haciendo un paréntesis, una pausa. Para los discípulos, esta era una visión espectacular del templo, del lugar santísimo donde habitaba Dios. ¿Qué va a suceder si este templo es destruido? ¿Cómo Dios va a sustituir una obra tan espectacular para construir una nueva versión del templo? ¿Qué va a ser esta nueva versión del templo? El quinto templo. Bueno, pues nuestro hermano Pablo nos señala en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, le va a decir a los corintios: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El quinto templo va a ser nuestro propio cuerpo. Es impresionante, ¿no? Es hermosa como la forma en que Dios va a darnos ahora un templo más espectacular que todas las obras que han sido construidas hasta ese momento. Más espectacular, más rico, más portentoso que la obra de Herodes, que la obra de Salomón, que la obra de Zorobabel. Es el templo. Ahora, también es importante mencionar que este templo pues es una oportunidad única para nosotros, porque estamos viviendo un momento de gracia enorme, tremenda. ¿Tenemos nosotros al Espíritu de Dios en nuestro propio cuerpo? ¿Esto puede ser posible? ¿Esto puede ser real? Bueno, es la palabra de Dios en la Biblia lo que nos lo está mostrando. Es la doctrina, la enseñanza de nuestro hermano Pablo lo que nos revela que en nuestro cuerpo está el Espíritu de Dios y por lo tanto nuestro cuerpo es templo de Dios. Y deberíamos de respetarlo y de cuidarlo como tal, como el templo de Dios, ¿no?
Pero ¿por qué además constituye un regalo muy especial para nosotros? Bueno, porque este es el quinto templo, pero va a haber 8 templos en total. Entonces hay 3 templos más por venir. Son el templo de la tribulación. Este templo de la tribulación es la narración que Daniel hace en su capítulo 9, donde está hablando de la gran tribulación. Entonces en la gran tribulación va a haber sacrificios. En el versículo 27 se narra esto. Y esos sacrificios requieren un templo. Entonces estamos viviendo el momento de la gracia enorme. Es el último templo, donde estará, digamos, de forma terrenal, habitando el Espíritu de Dios. El siguiente templo, como les comento, es el de la gran tribulación. Después vendrá el templo milenial, narrado en Ezequiel. En Ezequiel 43, del 1 al 5. Y finalmente el templo eterno, que se narra en Apocalipsis 21-22. El templo eterno es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, el templo milenial, bueno, pues es justo este tiempo, ¿no? Es el reino milenial que establece Cristo. Pero hoy tenemos nosotros, por decirlo de alguna manera, este privilegio, el último privilegio dado al hombre para tener el Espíritu de Dios. Entonces es un aspecto muy hermoso que debemos. Ahora, cerrando el paréntesis y regresando al punto donde el Señor les acaba de decir a sus discípulos: no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar nada de esto que ven. Pues ellos se espantan, se abruman y le van a hacer una pregunta importante más adelante. Le van a decir: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Súper importante. Si no establecemos este contexto, es muy difícil poder situarnos en la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, por eso estamos haciendo toda esta narrativa. Los discípulos, una vez que les dicen que Jerusalén va a ser destruida, se empiezan a preguntar cuándo van a ser estas cosas. En la mente de los judíos hay varias señales que ellos están esperando que van a suceder en el tiempo del Mesías. Entonces, cualquier judío estaría esperando un grupo de señales interpretadas por los escribas y por los maestros de la ley en el Antiguo Testamento. ¿Qué están esperando ellos como cualquier judío de su época? ¿Cuáles son las señales que ellos esperarían ver? Porque su maestro es el Mesías. Entonces, ¿qué papel, qué señales tendría que ejecutar el Mesías, ¿no? Que ellos estaban esperando a la luz del Antiguo Testamento. Ellos sabían que su Mesías iba a llegar como un guerrero a establecer nuevamente un reino, donde Israel iba a ser el centro, el foco. Jerusalén iba a ser la capital de ese reino. Y dentro de esas señales hay varias expectativas, ¿no? Expectativas como para cualquier ciudadano judío, ¿no? Recuerdan que en algún momento el mismo Juan el Bautista le pregunta: ¿vas a establecer el reino en este momento? ¿Vas a castigar a estos que están profanando el templo y la palabra de Dios? Y pues esa misma percepción tenían sus discípulos y cualquier judío. Entonces, ¿qué es lo que los judíos estaban esperando? Estaban esperando un tiempo de gran tribulación, como lo menciona Zacarías 14.
Estaban esperando, antes de que viniera el Mesías, un precursor del Mesías. Alguien como Elías el profeta. Este papel lo desarrolló Juan el Bautista, ¿no? Estaban esperando la instauración de un reino glorioso por parte de este Mesías guerrero. También estaban esperando que las naciones incrédulas, los gentiles, se aliaran, formaran un frente común contra este Mesías. Sin embargo, este Mesías iba a terminar triunfando sobre esta coalición y restauraría el reino de Jerusalén, ¿no? De hecho, restauraría a Jerusalén. Y Jerusalén se convertiría en una ciudad completamente nueva, renovada. O sería, de hecho, otra ciudad, otra Jerusalén. Se instauraría otra Jerusalén. Y obviamente los judíos esparcidos, la diáspora, regresaría. Serían todos combinados a regresar a este reino mesiánico. El Mesías tomaría el control sobre todas las ciudades, sobre todo el mundo, y finalmente se establecería un tiempo de paz, ¿no? Al tener el Mesías el control, el gobierno sobre todos los pueblos, finalmente podría establecer un reino de paz, donde los ciudadanos privilegiados de este reino serían los judíos. Esta era su expectativa de los judíos. Esta era la expectativa de sus apóstoles, la expectativa de Juan el Bautista. Entonces, por ello, es por eso que ellos tienen en mente, ya viene el reino, ya viene el reino, ya se va a establecer Cristo como este Mesías poderoso. ¿Cómo podemos confirmar cuál era la percepción de los apóstoles? Finalmente, Cristo va a morir, va a resucitar, va a aparecer ante sus apóstoles, y sus apóstoles, una vez que tengan encuentro con Él, todo esto se narra en el primer capítulo de Hechos. En Hechos 1:6 le van a preguntar. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que ellos están pensando es el reino, esta tierra, mi posición, porque justo en Mateo, en capítulos anteriores, cuando Cristo les está hablando de que tiene que partir con el Padre, que su muerte está próxima, ¿no? Como nos lo narran en Lucas, los apóstoles le preguntan, justo cuando Él les está hablando de su muerte, los apóstoles le preguntan, oye Señor, pero ¿quién va a ser el más grande de nosotros? Porque ellos están esperando la instauración del reino mesiánico, la instauración el establecimiento de la Nueva Jerusalén. Ellos tienen eso en la mente, estas señales de las que hemos hablado. Entonces, por eso están tan insistentes con estas preguntas. Pero el Señor, a esta pregunta concreta de cuáles van a ser las señales, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, va a dar la respuesta más larga la respuesta más profunda, más larga, más descriptiva a cualquier pregunta que le hayan hecho en todo su ministerio.
el Señor va a responder a través del todo el capítulo 24 y 25 a esta pregunta. ¿Cuál va a ser la señal? ¿No? Y lo va a hacer dando énfasis a el cómo, no al cuándo. ¿Sí? Va a iniciar respondiendo esta pregunta con el cómo se van a dar las señales de estos tiempos. Ahora ahondando un poco en la respuesta, en la primera parte de la respuesta que da nuestro Señor cuando les dice: ven todos estos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. A esta respuesta se pueden dar tres interpretaciones generales. La primera es que el Señor hace referencia de lo que sucedió en el marco de los próximos 40 años, donde los ejércitos romanos van a desaparecer por completo la ciudad. Otra interpretación es que el Señor está haciendo referencia a la época de la iglesia, del establecimiento de la iglesia. Y finalmente hay una interpretación en donde esta respuesta va a hacer referencia al periodo de los 7 años de la gran tribulación, ¿no? Es muy importante dar énfasis a esto, porque ¿cuál es la pregunta que le están haciendo los discípulos? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida, ¿no? De esta instauración de tu reino. Entonces el Señor ahora, a través del resto del capítulo 24 y 25, les va a mostrar varias señales, va a ser muy ilustrativo de todas las señales que se van a presentar en la segunda venida de nuestro Señor. Y aquí hay un enorme contraste, porque en su primera venida Él llega como un niño, como un bebé, desprotegido, desvalido, que va a nacer en un establo, alojado en un pesebre. Cuando entra en su día más glorioso a Jerusalén, Él va a entrar en los lomos de un asno de carga. Su ministerio va a ser llevado a cabo de la manera más sencilla, con enorme poder, pero de forma austera en su vida. Él va a ser un carpintero y va a proclamar la palabra de Dios sin gran pompa, sin tener sin dirigir su mensaje a las clases sociales altas. Va a dirigir su mensaje a los desprotegidos, a los pobres, a los relegados. Ahí va a estar dirigido su ministerio. Pero la respuesta que les da de este periodo, cuando Él regrese con gran poder, en un enorme contraste de su primera venida, está rodeada de varias señales, y vamos a tratar de hacer una síntesis de esas señales. Entonces, ¿cómo es su segunda venida? La primera señal es que habrá muchos falsos cristos, y en el momento en el que Él venga, ya habrá evolucionado toda esta maldad de falsos usurpadores del Cristo, ¿no? Esto es muy claro, lo podemos ver desde ahora, ¿no? Hoy vemos cuántas personas, y a lo largo de la historia, cuántas personas han tomado ese lugar, han sido los usurpadores de la segunda venida del Mesías. Bueno, esto irá evolucionando,
cada vez habrá más y más y más y más y más, hasta el momento en que Él venga. Este tiempo va a ser una época de engaño, de falsa doctrina. Podríamos pensar, ¿habrá más? ¿Habrá más de lo que hoy vemos? ¿Podrá ser la gente engañada más de lo que ya ha sido engañada, de todos los ejemplos que hemos visto hasta este momento? La palabra del Señor dice que sí, que cada vez irá en aumento. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 6. Posteriormente, después de esta evolución de la falsa doctrina, de los falsos cristos, vendrá una época de mucho miedo. Vendrá una época tremenda. Esto lo podemos ver, como les comenté, en Daniel 2:44 y Apocalipsis 6 y 5. No voy a ir a los textos, pero ¿de qué nos habla esta época? De una época terrible. Una época en donde va a haber persecución, en donde los creyentes serán perseguidos y muertos. ¿Por qué? Por creer en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 3:10. En ese momento, cuando venga toda esta persecución, antes de que inicie todo esto, la iglesia tendrá su arrebatamiento. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la época de la gran tribulación, profetizada por Daniel. Estos 7 años que van a ser tremendos. Antes de que este periodo de tribulación inicie, la iglesia va a ser arrebatada. Oye, entonces, ¿quiénes se quedan? Se quedan aquellos que posiblemente hoy tengan una religiosidad, pero que realmente no tengan una relación con Dios. Oye, ¿quiénes se quedan? Se quedan aquellos que nunca quisieron aceptar a Cristo. Se quedan aquellos que rechazaron la palabra de Dios, que decían que creían, pero que realmente nunca obedecieron a Dios. Eso es lo que pasa en la tribulación. ¿Quiénes se quedan? Se quedan los judíos, el pueblo elegido por Dios, que tendrá que entender finalmente que el Mesías viene de regreso y que inicia un periodo de gran tribulación. ¿Qué va a pasar con estos judíos? ¿Qué va a pasar con todo este tiempo? Bueno, también hay un tremendo momento de apostasía. Oye, esos cristianos que decían creer en Dios, que decían tener una relación con Cristo, al ver este momento tan difícil, tan tremendo, de guerra, de hambre, de persecución, van a rechazar el que alguna vez fueron parte de la iglesia de Dios. Van a rechazar a Cristo. La apostasía, como sabemos, es declararte seguidor de nuestro Señor y en algún momento rechazarlo. Decir, no, realmente nunca he creído en Él. Me retracto de mi fe en Cristo, de mi fe en Dios. Esa es apostasía. Y va a ser un momento en donde haya muchísima apostasía, de tal suerte que va a haber conflicto entre familias, entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Va a ser un momento tan difícil que unos a otros se van a acusar. Va a ser un momento tan difícil
que el pecado va a evolucionar de formas que nosotros no podemos ni imaginar. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta evolución del pecado? Que el amor de Dios se extinga, que el amor a Dios se extinga, que todos rechacen a Cristo y aún los escogidos pudieran ser convencidos, pero no será así. Entonces, esa es otra de las señales que nuestro Señor les está explicando a sus apóstoles, el tiempo de apostasía. Y sin embargo, en este tiempo tan tremendo, tan tremendo, habrá una esperanza. Entonces, estamos hablando de un tiempo de enorme tribulación, un tiempo de apostasía, un tiempo de que los que se decían cristianos van a rechazar a Cristo. ¿Y por qué puede suceder esto? Bueno, Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, 19, nos dice: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Es en este momento donde las palabras de Juan van a tomar una relevancia muy importante, porque nos van a demostrar que las personas que están rechazando a Cristo, que están ejerciendo esta apostasía, realmente nunca fueron cristianos, realmente nunca tuvieron una relación con Cristo. Y sin embargo, a pesar de todo este momento que es tremendo, o sea, estamos hablando de un momento inimaginable. Hay hambre, hay persecución, hay guerras, hay falsa doctrina. Aún los escogidos podrían caer, podrían ser engañados. El mensaje es: se podría pensar que hay tanto mal que aún los escogidos no van a poder pasar por este momento. Sin embargo, no será así. ¿Por qué no será así? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a perseverar la fe hasta el final. Va a perseverar la fe hasta el final. ¿Dónde vemos esto? Entonces, vamos a regresar a nuestro texto en Mateo 24. Ya hablamos de varias de las señales, pero vamos a revisar nuevamente cómo es que Cristo les está dando esta respuesta a sus discípulos. Entonces, me voy a situar en Mateo 24:4. Jesús les dijo, esta es la respuesta que les está dando, ¿no? Cuando ellos les preguntan, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Cristo les va a responder: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. No vendrá inmediatamente después. Una nación entra en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y se predicará la nueva noticia acerca del reino por todo el mundo.
de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de los que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa la profanación de pie en lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, las personas que estén en la azotea no bajen en la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren porque la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad. Ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. La preservación de la fe. La preservación de la fe. ¿Cómo nos imaginamos que en un tiempo tan terrible, donde no hay alimento, donde hay guerras y muerte, donde hay tanta calamidad como jamás se pudo haber visto o imaginado? Son cosas que no podemos imaginar, pero ¿cómo podemos pensar que en ese tiempo pueda haber evangelismo? Porque eso es lo que dijo el Señor, ¿no? Se proclamará la palabra y las buenas nuevas y el evangelio, y se escuchará por todo el mundo. ¿Cómo puede darse eso en un tiempo tan difícil? La iglesia ya no está, ya no hay pastores, ya no hay maestros, ya no está la gente que hacía que el Espíritu de Dios estuviera aquí provocando la misericordia de Dios. Esa iglesia ya partió, ya fue arrebatada, y lo único que queda en esta tierra es desolación. Y estas señales de que las profecías, de que el ministerio de Cristo se está cumpliendo. En ese momento, en ese terrible momento, hay evangelización. Hay convertidos. Hay personas que se decían cristianos y tal vez no lo eran, pero en ese momento se dan cuenta que esto es verdad, que la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Quiénes son estos que llevan a cabo esta evangelización? Pero más aún, ¿qué los puede motivar a llevar a cabo esta evangelización? Si todo está perdido. Bueno, hay 3 textos que nos pueden ayudar a entender esta perseveración de la fe. Juan 10, 27, Efesios 1, 13, 14 y Romanos 8 del 26 al 38. No me voy a detener en ellos ahora, los vamos a tocar más adelante. Pero ese es el motivo de la preservación de la fe. Ahora, estamos hablando de evangelización. La evangelización, según Apocalipsis 7, en el capítulo 7, en el capítulo 11, en el capítulo 14 y en Ezequiel 18, la van a llevar a cabo 144,000 judíos. ¿Sí? 2 testigos enviados por Dios y un ángel. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos solamente a ver el texto de Ezequiel, para no... Ezequiel 18:30, vamos a empezar desde el 30 y dice así: Por lo tanto, pueblo de Israel,
juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar tu corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia el rumbo y vive. ¿Qué es lo que podemos entender de esto? Que nuestro Dios es un gran evangelizador. Que nuestro Dios ama el poder darle una oportunidad a cada uno de nosotros. Y aún en ese momento tan terrible, Él va a tener a su remanente que va a enviar a evangelizar. Es una forma tan espléndida de conocer la profundidad del amor de nuestro Dios. Un tiempo terrible en donde Él todavía, en su infinita misericordia, enviará a nuevos evangelizadores. Ya no está la iglesia. Son estas personas que se dan cuenta, que se esperan hasta el último momento para aceptar a Cristo. Pues ellos van a ser enviados hasta el último momento a proclamar la palabra de Cristo, a proclamar la fe en Cristo. Es hermosísimo esta puntualización. Sin embargo, la abominación desoladora, la persecución, y ahora viene una etapa de falsos profetas. Continúa. La evolución de la maldad continúa. ¿Vemos falsos profetas? ¿Vemos falsas religiones hoy? Sí. Vemos que han evolucionado, por supuesto. Vemos que hoy son más sofisticados de los que eran ayer o en los tiempos pasados. Y eso así seguirá esta escalada de sofisticación, de evolución de los falsos profetas, de la falsa doctrina. Y esto lo vemos en Apocalipsis 17, del 1 al 6. Y en ese momento les dice Cristo, pero prepárense, porque yo voy a venir. Y les da entonces algunas señales de lo que deben de estar alerta. Entonces vamos a concluir con estas señales. Dice, por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelarán que el fin está cerca. ¿Qué es lo que les está diciendo nuestro Señor al final a los apóstoles? Les está diciendo, deben de tener cuidado de no ser engañados por estos falsos profetas. Mi regreso no es particular, no es para unos cuantos, no es para una persona. Mi regreso es universal, se va a notar, todos lo van a saber. Va a haber un resplandor tal que no va a haber una persona en la tierra que no se dé cuenta que viene el regreso del Señor. Es así de trascendental. No puede ser de otra manera. ¿Por qué hemos hecho todo este recorrido? Toda esta explicación. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuáles son estas señales? Ellos le están preguntando por una señal. Hablamos al principio de las señales que tienen en su mente, ¿no? Ellos tienen varias señales que identificar, que les ayudan a identificar la instauración del reino mesiánico. Y le preguntan, bueno, si no son esas señales, o tal vez no sean esas señales, ¿cuáles son? ¿Y cuándo son?
preguntan por una señal. Y es hasta este momento, hasta el versículo 29, en donde él va a concretar más claramente esta respuesta respecto a su segunda venida. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, de esta tribulación que hemos estado hablando, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Seguramente se está refiriendo a asteroides que están cayendo, grandes asteroides que están cayendo en la Tierra. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es esta señal por la que ellos están preguntando? Es Cristo mismo. ¿Cuál es la señal de tu venida? Soy yo mismo, apareciendo con gran poder en el cielo, como un relámpago, como una gran luz. Esa es la señal. No se dejen engañar, no hay pequeñas señales, no hay pequeños, digamos, signos. Vendrán muchos profetas y muchos falsos cristos, pero ¿cuál es la señal? Yo mismo, entrando con gran poder. Esa es la señal. Vamos a leer rápidamente un poco de estas señales. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con gran justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuándo fue escrito este texto de Apocalipsis? Fue escrito aproximadamente en el 95 después de Cristo. O sea, el texto que estamos leyendo en este momento, la narración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, es en el año 33 después de Cristo. Apocalipsis se va a escribir 60 años después aproximadamente. Y en ese momento Juan va a narrar su visión, ¿no? Bueno, tal vez en concordancia con lo que escuchó 30 años antes. Pero el que Daniel lo narrara 700 años antes, entonces eso sí hace una coordinación perfecta con el propósito y la voluntad de nuestro Señor. Vamos a leer. Dice así: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada su vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien, entonces esto da respuesta, inicia ya la respuesta concreta a la pregunta de sus apóstoles. Respuesta que va a confirmar Juan en Apocalipsis 60 años después, en el 95 después de Cristo, y que tiene total concordancia con Daniel 700 años antes. Y nuestro Señor continúa diciendo: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, hay una enorme concordancia con Zacarías 12, 10, 12, Apocalipsis 6, 9 y 21. Las tribus se lamentarán. Hay dos tipos de lamento aquí. Está hablando de dos tipos de lamento. El primer lamento es aquellos que mirarán la venida de Cristo y comenzarán en un tremendo arrepentimiento, seguramente en un enorme llanto. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que Zacarías nos está mencionando en su capítulo 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarmaninón en el valle de Megiddo. ¿Para quién es este mensaje de Zacarías? Sin duda para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. El pueblo judío va a mirar a Cristo regresando y se van a dar cuenta, a este es al que matamos. Era el Mesías y nosotros lo matamos. Y habrá un profundo, un sincero arrepentimiento. Y estos judíos proclamarán el Evangelio. Pero también va a haber otro tipo de llanto. Este otro tipo de llanto lo podemos leer en Apocalipsis 16:9 dice así: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y más adelante en el versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Que acabamos de leer que a pesar de estar en condenación, que a pesar de estar en una profunda agonía, hay hombres que aman por sobre todas las cosas su pecado, que prefieren su orgullo que verdaderamente tener un arrepentimiento y acercarse a Dios, y con humildad acercarse a Dios. Finalmente nuestro Señor en el versículo 31, finalmente para esta predicación, pero continúa, es parte de su explicación a los discípulos, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Wow! Vamos a volverlo a leer. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son sus escogidos? Los santos o los creyentes que ya están en gloria. La iglesia que fue arrebatada. Los evangelizadores de la gran tribulación. Muertos, vivos, arrebatados, de todos los confines del mundo, nos vamos a volver a ver. Nos vamos a volver a ver. ¿Hay alguna persona que deseen ver, que ya no esté hoy aquí con nosotros? Lo vamos a volver a ver. Esta es la promesa en este momento.
todos aquellos que conservaron su fe van a ser reunidos. No importa tu condición, tu raza, tu estatus, tu profesión, la gravedad de tu pecado, no importa. Te has arrepentido, has conservado la fe, has luchado la buena batalla. Te vas a reunir con tus hermanos, con tu familia, con tu Dios. ¿Tienes algo que hablar con ese ser hermano en Cristo? Lo vas a volver a ver. El amor de Dios lo va a hacer posible. Pero vamos a regresar a la pregunta que quedó pendiente. ¿Cómo en una época donde por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Digamos que es como el paso, no es la ruta. Va a llegar un punto en donde la maldad sea tanta que muchos se perderán. Pero esos muchos que se pierdan realmente nunca fueron. Pero los que conserven su fe se podrían reunir con todos los hijos de Dios. ¿Cómo conservar nuestra fe? Desde hoy y hasta ese momento, ¿no? Desde ahora, desde el presente y hasta ese momento. Porque estamos hablando de la gran tribulación, pero cada uno de nosotros no vive una gran tribulación. ¿No tiene una batalla, una lucha interna propia? Cada uno de nosotros no vive constantemente lidiando con su orgullo, con su pecado, con su separación, con su alejamiento de Dios. En cada decisión, en cada día, en cada nueva mañana, no vivimos esta batalla por la independencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros esperar llegar a ese momento? En la reunión de todos los escogidos de Dios, en la enorme, en la magnífica cena con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, en Juan 10, 27 y 29, Cristo nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Y aquí viene el punto clave. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos escogidos por Dios. Somos entregados por Dios a Cristo. Es el plan del Padre. Es la voluntad del Padre la que hace que hoy estemos aquí escuchando su palabra, predicando su palabra, estudiando su palabra, tratando de luchar con nosotros mismos para obedecerle. Porque es su voluntad. Porque no hay bueno uno, no hay quien busque a Dios. Es su voluntad. En Efesios 1, del 3 al 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo? Una vez que aceptamos el regalo, somos sellados, somos marcados, nos ponen el anillo que nos marca, que nos separa como hijos de Dios. Oye, pero entonces esto se trata de mí. ¿Se trata únicamente de mí, de mi salvación? No. Se trata de la gloria de Dios, de la alabanza para su gloria. De eso se trata. Finalmente, habíamos hablado o habíamos mencionado más bien, Romanos 8, la oración intertrinitaria. Este es un concepto maravilloso. La oración intertrinitaria. Me encantaría explicárselos, pero lo mejor es leerlo y que cada uno de nosotros pueda disfrutar el texto. La versión en que lo vamos a leer es la Nueva Traducción Viviente y dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sabemos, no podemos saber qué es lo que el Espíritu Santo pide por nosotros. No hay señal, no hay forma, pero Él está al tanto de nosotros. ¿Cómo podemos llegar hasta ese punto? ¿Cómo podemos tener la seguridad de nuestra salvación, de la prevalencia de nuestra fe, de que cuando seamos probados vamos a revelar el Evangelio, de que no importa cuál sea el problema, la circunstancia, nosotros vamos a conservar nuestra fe? Bueno, porque el Espíritu Santo está orando por nosotros. ¿Qué está pidiendo y cómo lo está pidiendo? No lo sabemos. Pero es la voluntad de Dios, ya lo vimos, que nosotros nos salvemos. Es la voluntad de Dios que estemos escuchando en este momento su palabra. Es la voluntad de Dios que permanezcamos tranquilos en nuestra fe, no importando las circunstancias. Oye, entonces todo se lo puedo dejar a Dios. Todo queda en sus manos. Yo hago lo que quiera o lo que pueda, o simplemente puedo descansar y dejárselo todo en manos de Dios, porque Él tiene el control de todo. Y si Él lo quiere, como lo acabamos de ver en Efesios, pues Él me salvará. Eso es de lo que trata este texto. Vamos más adelante. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios, y sabe que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Soberanía, voluntad de Dios. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que tengas una relación correcta con Él. Por eso Él te conoce desde antes. Él escogió, Él desde el principio, desde la fundación de los tiempos, determinó que tú podías tener una relación correcta con Él. Te seleccionó a ti para tener una relación correcta con Él, para vivir en perfecta armonía con Él. El Espíritu orando al Padre porque se cumpla su voluntad perfecta. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a nuestro favor, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí, nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo está haciendo oración al Padre por nosotros. Sí, aquí lo dice. Oye, dio su vida por ti, sufrió por ti, ¿sí? Dios dio a su Hijo por ti porque esa era su voluntad, tener una relación contigo, ¿sí? Y perdona tus pecados, sí. Y es por gracia. Yo no tengo que hacer nada por eso. Es por su puro amor. Por su puro amor. Y hoy en este momento, ¿qué hace por mí? Pues el Espíritu Santo sigue orando por ti. Y Cristo sigue orando por ti en este momento. Hay una plática, hay una oración, hay una oración intertrinitaria en favor de ti. En este momento. Porque te arrepientas de tu pecado, de tu mal. Porque conozcas realmente a profundidad el Evangelio. En este momento, los tres están pensando en ti. ¿Acaso hay algo que pueda separar el amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los peores del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Esta palabra es para nosotros hoy. Esta palabra fue para los escuchas del tiempo de Cristo y de Pablo. Y esta es la misma palabra que será transmitida en el tiempo de la gran tribulación, en el final de los tiempos. Es la palabra de nuestra fe.
el Espíritu Santo y Cristo están orando al Padre para que nuestra fe no falte, para que tengamos una correcta relación con Él. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta palabra, Señor, por esta noche. Te pedimos que nos sigas guiando, Padre, que no nos dejes de tu mano. Te damos infinitas gracias por la obra de tu Hijo. Te damos infinitas gracias por ser el templo del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nuestra fe no falte. Señor, sabemos que tú tienes el control de todo, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar el regalo precioso de la obra de tu Hijo. ¿Cómo sucede esto, Señor? No lo sabemos, es un misterio. Pero sabemos que está ahí, que tú tienes el control y nosotros tenemos la responsabilidad de aceptarte. Gracias por eso, Señor, porque nos haces parte de tu voluntad, nos adoptas como tus hijos y nos haces beneficiarios de toda tu misericordia y de todo tu amor. Te pedimos por los últimos tiempos, te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos acercarnos a ti, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar en una correcta relación de amor hacia ti. Bendito sea, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús esperamos. Amén. Buenas noches.